buenas noches, ¿cómo están? Bendecido, bendecido estamos hoy, ¿no? Yo me encuentro feliz por estar nuevamente acá con ustedes, en esta mesa que vamos a dar bendiciones para todo el mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están acá? Saludo Hola, a Marta, ¿cómo estás? hola, muy buenas Bien. noches. Bienvenidos a todos. Realmente estamos contentos de poder estar una vez más en este lugar, disfrutando de este día que creó el Señor para cada uno de nosotros y aquí Amén. estamos disfrutando de este momento, ¿no? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo el grupo y damos gracias al Señor una vez más por poder estar delante de estos micrófonos para poder compartir la palabra de Dios, este lindo momento que venimos haciendo todos los viernes. Amén. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy, está toda la mesa? Saludo para Seba, para Agustín, para Marta, para todos. así Contento es. de estar acá un viernes más presente, ¿sí? Y contento Ah, de que vuelvas porque la verdad que no es una tarea fácil la tuya. ah, Costó así. bastante No, pero el programa anterior. salió perfecto, espectacular, salió. Así es, saludamos también a nuestro equipo de producción, Agustín, Sebastián, que están ahí con todos los equipos, ¿no? Que no es nada difícil conectar todo para empezar este programa, ¿no? Pero bueno, muchísimas bendiciones para todos, estamos muy contentos y gracias al Señor que cada vez tenemos mejores equipos, que Él nos va dando, escucha nuestras oraciones y nos va bendiciendo con eso, ¿no? Y Amén. quiero saludar para toda la gente que nos están escuchando, que nos están viendo, porque le damos gracias porque nos dan su tiempo, ¿no? Que ellos Amén. dedican un tiempo Ujú. para sentarse y escuchar y ver nuestros videitos, ¿no? Le damos muchas gracias y que el Señor los bendiga a todos. Y Lo bueno, más valioso que tenemos es el tiempo. el tiempo es Sí. que el tiempo lo perdemos, no podemos recuperar, pero Claro. lo están invirtiendo en algo muy bueno, que es escuchar la palabra del Señor. Es algo No que es en es nosotros, sino en la palabra, en la ¿no? palabra, Es en ¿no? Sí, y nosotros. bueno, y le vamos a decir que pueden ubicarnos, que nuestro dirección sería, ¿no? ¿Cómo es, Rodrigo? Nuestro Que yo, canal, nuestro canal. nuestro canal, yo me pierdo en ese. Nuestro canal es Sembrando Vida. Así Nos es. pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook. Así que cada vez que entran y miran pueden suscribirse, como dice ahí, tocar la campanita, ¿no? Sí. Sembrando Vida en Burucuyá. Maracuyá. Así es nuestro canal, ¿no? Sí, ahí van a Eh, poder encontrar los distintos programas que fuimos haciendo. Ya van varios que están en Están el ahí. canal, así que van a poder ir mirando y este también va a estar dentro de poco. Claro, una vez que terminamos ya se sube, ¿no? Sí. Y bueno, vamos grabando, son varios episodios ya que vamos grabando y bueno, hoy vamos a tener un nuevo episodio que es el perdón, ¿no? Y bueno, estábamos hablando y yo decía, bueno, voy a pedir, lo primero que voy a hacer, voy a pedir perdón por haberme ausentado en el episodio anterior, ¿no? Perdón, perdón, pero me estaban corrigiendo, ¿no? ¿Cómo era? Que no es perdón. No es perdón, porque sería una disculpa por no poder estar, porque perdón es decir, no lastimaste, no dañaste a nadie, sino Y que bueno, sí, es una disculpa por disculpa, ¿no? ausentarte. Pero Sí. sí quiero pedir perdón a algo, porque nos olvidamos de alguien muy especial en esta tarde que de temprano estuvo con nosotros. Ah, sí, Es el Lescano. hermano Carlos Lescano, Claro. que siempre nos mima con hoy una hermosa merienda y también, ¿no? El saludo y el agradecimiento a su esposa, a Julie, A Julie que hizo que los nos honró, sí, chipacitos, riquísimo, riquísimo. riquísimo y saludable, Claro. decía el pastor, Eh, porque te él come falta. con Sí, poca sal y Poquita especial, sal. así que Para mí que ya sabía Julie que tenía que hacer con poca sal para el pastor, sí, ¿no? la verdad que muchísimas es gracias. Muchísimas gracias, espectacular. Carlos Lescano, por eso, por estar siempre, ¿no? Con nosotros. ¿Y con qué lo acompañamos? Acompañando. ¿Con qué acompañamos? Un rico chocolate hecho por quién? Por nuestro técnico Sebastián. El Riquísimo, ¿eh? chocolatero. Sí, riquísimo, riquísimo. Muy rico, muy Y rico. entramos en calor, ¿eh? Sí, Entramos sí, en entramos en calor. calor y bueno, Eh, y para nuestro episodio de hoy que es el perdón, ¿no? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón, no? Es una palabrita que a veces nos cuesta pedir Para perdón, ¿no? pronunciar. Sí, yo ¿Qué- creo cómo? que esa es una palabrita tan parece simple así, pero muy importante porque el perdón siempre, viste, cuando vamos así a un lugar, en un supermercado o Sí, por las calles, muchas veces chocamos a alguien y perdón, automáticamente nos damos cuenta, nos damos vuelta y le decimos perdón, perdón. perdón, esperando que esa persona reaccione, ¿no es cierto? Y que nos diga, no, está bien, no hay problema.
¿no? Y seguimos caminando. Entonces el perdón creo que es algo muy importante para nuestra vida cotidiana, para todos los días. ¿Sí? Así que Sí, lindo pero tema. viste que a veces decimos perdón o disculpe, no es lo mismo. Es Yo casi creo lo que mismo. por ahí le damos el mismo significado, pero el perdón tiene más peso, creo. Eso no. Tiene más peso, es un alto precio, porque es más fácil decir disculpa que decir perdón. Cuesta más decir perdón. Yo creo que tiene más peso, más significado. Más grande. Yo creo que a la persona que dice perdón le demanda Claro, es una como renuncia, ¿no es cierto? siempre cuesta, parece. Es decir, ¿no? reconocer de que estuve mal yo o me equivoqué, entonces, bueno, tengo que pedir perdón, ¿no es Sí. cierto? Es como una decisión voluntaria que tenemos. Cada uno tiene que Exacto. tomar esa decisión de pedir perdón, ¿no? Y ese perdón nos libera de sentimientos a veces negativos que tenemos, que nos están ahí, ¿cómo se dice? Haciendo que nos Ujú. ¿cómo se dice la palabrita? Retrotrayendo, Retraer. retraer a Retraer. pedir ese perdón, ¿viste? Y ahí tenemos esos sentimientos negativos, eso como el rencor, la ira, el sufrimiento, ¿no? Pero Sí, bueno, la amargura. eso es Amargura, bueno, una tiene. decisión que tiene que tomar cada uno para Sí, pedir es perdón, una ¿no? decisión que uno toma intencionalmente, ¿no? Sí, Intencionalmente. claro, tenemos que... Y por ahí mucho dice, bueno, el perdón es para los débiles, ¿no? sí, se Pero se no, escucha nada, eso no, siempre. nada. Al contrario, yo creo que el que pide perdón es que mira su error, ¿no es cierto? Y se da cuenta y conscientemente lo hace, Sí, pidiendo perdón. Y eso se da en el Con contexto, ¿no valor. es cierto? En la familia, en el trabajo y en muchas áreas, ¿no? Se da eso, donde uno pide perdón y bueno, se da cuenta pide del perdón, error sí. y uno se da cuenta del error que cometió y esperamos a esa disculpa, ¿no? Que nos diga, bueno, no hay problema, está bien, ¿no? Esperamos esa respuesta Claro. de aquella De aquella persona. persona, Sí. sí. Y nosotros, por ejemplo, como, bueno, docente, yo voy a hablar todavía dentro del ámbito de la educación, ¿no? Bueno, Rodrigo está todavía Sigo todavía activo. ahí. Dentro de la docencia, por ejemplo, es una de las cosas que le enseñamos a los chicos. Tratamos siempre de estar ahí, decirle, bueno, ver cuando hay algún problema entre los chicos, cuando hay un encontronazo, digamos, un desacuerdo entre ellos, siempre los llamamos, los apartamos y le explicamos, ¿no? Tratamos de ver de actuar como intermediario, ¿no es cierto? Claro. Como mediador entre ellos, y una de las cosas es enseñarle a pedir perdón. Y hay chicos que no quieren, es decir, bajan la mirada y uno le dice, bueno, y algunos lo dicen rápido, y dicen, perdoname, te perdono. Y entonces explicarle de que cuando uno pide perdón, eso significa que no lo voy a volver a cometer. Es decir, me di cuenta, entonces voy a corregir ese error, ¿no es cierto? Pero en los chicos, en los niños, en los adolescentes, también yo creo que es bastante difícil para ellos, ¿no? Porque no es común. Y ahí aparece un tema también que lo hablamos la semana pasada, que es el tema del orgullo. Muchas veces uno no admite o no acepta el error que está teniendo y no va y pide perdón a esa persona, porque no lo acepta todavía, no Claro. quiere pedir perdón, parece que algo malo Claro, y no. lo Como que primero yo que no- uno, lo primero que uno, ¿no es cierto?, atina a hacer es, bueno, a mí me lastimó, bueno, la venganza. Sí, Sí. Me las hizo y me las paga. Sí, también te perdono, pero no te perdono de labios, ¿no es cierto? Y es lo que hablábamos también, ¿no es cierto?, de frutos, que se tiene que ver el fruto, y el fruto es el cambio, la transformación, el digamos, crecimiento. el crecimiento, ¿no es cierto? Y la fortaleza, como decíamos, no es para el débil, sino es para el fuerte que renuncia, que enfrenta su orgullo, su manera de pensar, quizás sus enseñanzas, sus principios que quizás no se practica en la casa el perdón el verdadero significado del Sí, perdón, ¿no es cierto? Eso pasa. Entonces lleva bastante trabajo esa área, digamos, en los chicos y en los adolescentes, pero creo que todos los docentes hacemos eso. Es algo, una tarea y es un valor que tratamos de recuperar y de insertar, ¿no es cierto?, en la comunidad, en la sociedad, en la educación, ¿no es cierto? Y por supuesto en el hogar. Claro, perdonar, y también viste como escuchamos decir perdonar de corazón, pero es verdad, porque cuando uno Claro. perdona realmente de corazón se siente bien, le trae paz a uno mismo, viste, te deja enfocarte mejor en vos mismo y de continuar con la vida
mal y bien. Como y dice, te sentirse- hace sentir libre, bien, libre. te No sentís tenés bien esa vos. carga, ya no tenés amargura, ese resentimiento, esa vergüenza también, ¿no? Sí. Hay un montón de sentimientos y emociones que te acarrean, ¿no? Ese perdón no genuino, el arrepentimiento, ¿no? Realmente no tener un arrepentimiento de corazón, ¿no? Y Sí. eso es bueno que, o sea, yo creo que todos hacemos eso, no solamente los educadores en nuestro caso, sino que también todos podamos hacer porque el hombre por su naturaleza es como que pedir perdón así voluntariamente es difícil. Pero qué bueno es que podamos enseñarle al chico, ¿no? Enseñarle a esa temprana edad de lo que significa arrepentirse cuando uno cometió un error o se da cuenta que lastimó a otra persona y pedir ese perdón y que en la medida que va aprendiendo, escuchando, ese niño o esa persona no va a ir dándose cuenta de que el perdón tiene que salir de uno voluntariamente, pedir perdón, ese perdón genuino, ¿no? Ese perdón real, De corazón, ¿viste? como Porque a decimos. veces surge así, dice, bueno, yo te perdono, pero mira que no me voy a olvidar lo que me hiciste, ¿no? No me Entonces, olvido. no me olvido de lo que me hiciste. O cuando ¿no? puedes, saca otra vez. Claro, saca cuando- la carta otra Claro, vez. saca atrás eso que pasó. Lo que me hiciste hace Claro. tantos años atrás. Traemos el pasado, el problema del pasado, o sea, eso que ya pasó, traemos en el De presente nuevo, sí. y eso afecta hacia el futuro, ¿no? No podemos extendernos hacia lo que está adelante, ¿por qué? Porque eso que pasó, eso que un día me lastimó, me hirió, ¿no es cierto? Traigo al presente y eso perjudica lo que está por delante. Es que, Sí, así es. Y bueno, vamos a leer ¿qué dice la Real Academia Española, A ver, Rodrigo, ¿qué dice? sobre el perdón? ¿Qué dice? ¿LL sí, Carlos? Porque no tengo claro. Bueno, dice, perdonar, dice, remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Renunciar a un derecho, a una ventaja. Dicho de un sacerdote, dice, perdonar es el sacramento de la penitencia, los pecados a un penitente, dice. Absolver, condonar o eximir de pena o castigo a alguien. Eximir de un peso o de una carga, de un trabajo, etcétera, dice. Eso es lo que dice la Real Academia. Y bueno, está todo relacionado a lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Todo eso. Y también tenemos el perdón según las sociedades del mundo, ¿no? En muchas culturas, cómo se toma el perdón. Y bueno, ¿no? eso era más de lo que ya estuvimos hablando, ya como el perdón como reconciliación, es decir, como, Claro. como medio para restaurar alguna relación dañada, ¿sí? Creo que ya estuvimos hablando de eso también, o si no, otra cosa que también mencionamos es que sirve como para fortalecer a una persona, ¿sí? Sí. Para que crezca esta persona. Muestra madurez y crecimiento personal. Así es. Y hay una parte que dice mejora la salud mental, claro, dice, sí. porque es una herramienta importante como que se consideran las personas que son capaces de experimentan menos estrés, ansiedad y depresión, dice. Al Es que- perdonar vos te sentís más relajado, Claro, más tranquilo. Es como que todo cuando te diste cuenta que cometiste un error o lastimaste a alguien, ofendiste a alguien, te llenas de esa carga, Sí. ¿no? Estás llevando una carga que hasta que no pida perdón, seguir sentís llevando con esa esa carga. carga, Y claro. cuando vos realmente lo haces de corazón, pidiendo perdón, es como Ahí que te te liberás, liberás, te liberás ¿sí? de Te todo liberás eso. de esa carga, ¿no? Sí. Así que es importante, yo creo que es esencial, el perdón es esencial en las relaciones, ¿no es cierto? Interpersonales. Interpersonal, sí, es algo muy esencial porque se da en cualquier En cosita, cualquier- por ejemplo, no sé, disculpa que hice esto, o perdame por aquello, ¿no? Sí. Y uno se siente Ya se siente mejor. uno. Sí. Si no somos orgullosos, ¿no? Como decía, a veces el orgullo no te deja. Y muchas veces Muchas se veces. ve en personas que, como hablábamos, creo, no sé si fue el programa anterior o el anterior, que por algo que pasó, ahí un problemita, algo, alguien
hirió al otro y queda ahí, y por ahí son familiares o conocidos y se separan y no vuelven a hablar y no vuelven a hablar y pasa el tiempo y ese rencor crece la ira hacia esa persona y Se distancian. se distancia lamentablemente. Lamentablemente a veces esperan hasta el último minuto de la vida, cuando uno está por partir, se acercan a arreglar las cosas, todo el pero tiempo que se perdió, ya no disfrutan de esa relación, de esa compañía, de la amistad, del cariño, ¿no es cierto? Y no hay que esperar, no hay que esperar. Es tan fácil cuando empezamos a darnos cuenta, a valorar y poner en práctica, porque eso es lo importante, poner en práctica. Porque a veces decimos, no siento, no, a mí no me gusta, no siento, no estoy acostumbrado, yo nunca, en mi casa no se practicaba eso, nunca me dijeron, nunca escuché, nunca... Así que bueno, yo soy así, voy a seguir que hablamos. Pero eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que la persona que no perdona, no sabe pedir perdón, aumente el estrés, la ansiedad, hasta problemas de la presión arterial. También estuve leyendo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cositas, pero está, como bien decía, es algo voluntario. Es voluntario. Es una decisión porque yo tengo que sentirlo, ¿no es cierto? Así como el arrepentimiento, bueno, esto también yo tengo que sentir que estoy llevando una carga, tengo que sentir y darme cuenta de que hay algo que me duele, que me molesta, que no me deja disfrutar, que no sé dónde está la paz, no sé lo que es paz, no sé lo que es la alegría, no sé lo que es el disfrutar, no sé lo que es compartir con el otro, no sé lo que es aceptar, escuchar, aceptar, a expresar. Tampoco me impide expresar también mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, mis anhelos. Y es un montón de cosas que encierran, ¿no es cierto?, la falta de perdón. Pero tenemos que ponerlo en práctica, porque si nosotros llevamos, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, que todo tiene su base y su principio en la palabra de Dios. El perdón no es optativo, no es una opción. El perdón es un mandamiento, es una orden que Jesús nos dejó, y creo que veníamos conversando justamente con mi esposo, y bueno, en la mesa siempre hablamos, ¿no es cierto? Y hay una de las cosas que creo que es la base también de la palabra y que todos conocemos, el Padre Nuestro, ¿sí? Muy conocido y que está en la Biblia, porque es la oración que Jesús, es decir, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, porque él siempre se apartaba y hablaba con el Padre. Entonces yo creo que fue una curiosidad, ellos le dijeron, enséñanos a orar, ¿cómo se hace? Y esa es la oración, ¿no es cierto?, donde él le dice, y ahí ya nos enseña. Y ahí ya enseña primero, bueno, al Padre, poner en primer lugar al Padre. Y después, ¿no es cierto?, habla de perdónanos a nosotros, dice, perdona nuestra nuestras ofensa, deudas, nuestra culpa, ¿no es cierto?, como nosotros. Pero entonces, ¿cómo yo digo perdóname si yo hay cosas, yo en lo personal, en lo muy adentro, quizás ustedes no, pero yo sé de que hay cosas que me duelen, me lastiman, me están truncando mi caminar, mi accionar, y ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir que me perdone si yo no perdono? Entonces, si yo no estoy perdonando, él no me puede perdonar, porque yo digo, perdóname como yo perdono. Y si yo no perdono, entonces él tampoco. Le estoy diciendo que no me perdone. Y si yo le estoy cerrando las puertas, ¿no es cierto? Estoy cerrando de que él me perdone. Él tiene el perdón, pero yo le estoy cerrando porque le digo, perdona como yo perdono. Y si yo no perdono, entonces quiere decir, no quiero, no necesito tu perdón. Prefiero seguir así como estoy, con esa carga, con esa ansiedad, con esa depresión, con esa angustia, ¿no es cierto? Ese remordimiento, ese peso. Y algo que él no nos llamó, no nos dejó esa oración modelo para que nosotros vivamos así. El corazón de la Biblia, el corazón de la palabra del Señor, la Biblia que cada uno tenemos en casa, ¿cómo es? La palabra perdón creo que es el corazón de la Biblia, porque todo gira en cuanto al perdón, porque Dios mismo perdonó nuestros pecados, ¿no? Dios no pasó por alto el pecado del hombre. Todos sabemos lo que pasó en Edén, donde hubo esa separación, ¿no es cierto? Antes estábamos como
unido al Padre, una relación íntima con el Padre en el huerto de Edén, ¿no es cierto? Cuando el Padre bajaba todos los días para tener comunión con su creación, con Adán y Eva. Pero un día a causa del pecado eso se perdió, ¿no? Se perdió por la desobediencia y Dios no pasó por alto y dijo, bueno, ya no me interesa. Sin embargo, Él se hizo hombre, ¿no? Y en la persona de Jesús, y Él vino a perdonarnos a nosotros, vino a perdonar a la humanidad entera, ¿no? Voluntariamente, porque ni siquiera el Padre obligó a Jesús a esa obra maravillosa, ¿no? Donde Él llegó en la cruz del Calvario, sino que por su decisión, Él decidió, Él tomó esa iniciativa, ¿no? Y de llegar hasta la cruz y darnos el perdón para con nuestro Padre. Y por eso creo que el mismo Jesús introduce, ¿no? Como decía mi esposa, introduce la palabra perdón en ese modelo de oración. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo enséñanos a orar? ¿No? Entonces Jesús le dice ahí, bien ya dijeron ahí, ¿no? Digan esto, reconozcan a Dios como Padre soberano, reconozcan a Dios Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Santificado sea tu nombre. Y donde dice, perdónanos nuestras deudas, pero así como nosotros perdonamos. Entonces como que no es, como decía, no es algo que yo tengo que elegir, no, Dios ya me manda, Jesús me manda que yo perdone, porque de lo contrario, si yo no perdono al otro, Dios tampoco me va a perdonar, porque en la oración, en ese modelo que Jesús deja, es como que diciéndole, bueno, pidan de esta manera, diciendo de que ustedes ya perdonaron a aquellos que le ofendió, aquellos, ¿no? Entonces ahí es donde, ¿no? Dios también nos perdona a nosotros. Claro. El perdón es un mandato de Dios. Un mandato. Es una orden. Pero como decía, si Dios no es que Él no nos quiere perdonar, sino que nosotros le decimos, perdona nuestras deudas, lo que yo no puedo, perdóname como yo perdono. Entonces, por eso yo le decía, si yo a Él no le perdono, entonces le estoy diciendo, perdóname a mí como yo. Si yo no perdono, entonces no me perdones. No es que Él no quiere, sino que yo soy la que le abro la puerta o le cierro. Si yo perdono, yo sé que al decirle perdona mis deudas, mis pecados, como yo perdono a aquel que me ofendió, a aquel que tiene una deuda conmigo, entonces Él me perdona. Pero si yo no... Claro, somos decimos, conscientes nosotros. El perdón es un mandato de Dios, el perdón es una doctrina central del cristianismo, ¿no? Refleja el carácter de Dios y el sacrificio de Jesús, ¿no? A través de la enseñanza bíblica del cristianismo están llamados a perdonar de manera continua, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ahí hay una palabrita, dice doctrina, y vamos a dar la definición de doctrina. ¿Qué es la doctrina? Doctrina se refiere a un conjunto de enseñanzas, principios o posiciones teóricas que se siguen y defienden sistemáticamente en diferentes campos como la religión, la política, la filosofía y la ciencia, ¿no? O sea que ahí ya el Señor ya nos estaba enseñando, ¿viste? Claro. En ese mismo, cuando enseñaba a orar, ya te enseña ya que tenés que perdonar. Tenés que perdonar. ¿Ya? Esa es la doctrina, ¿no? Que nos va enseñando ya Él, de acuerdo a la enseñanza que nos deja, nosotros tenemos que aprender todo eso y llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, fíjate que eso es lo que Él, ¿no es cierto? El perdonar a la gente, ¿no es cierto? Es lo que Él hizo con nosotros. Él nos perdonó a nosotros porque Él quería restaurar nuestra comunión, nuestra relación personal con Él. Y por eso el que dice que nosotros tenemos que perdonar también es necesario perdonar para que se restablezca esa relación interpersonal con los demás, con las demás personas, porque nos vivimos aislados, nos vivimos solos. Vivimos en una sociedad, vivimos en familia, tenemos una relación de trabajo, de vecindario, entonces sí, es necesario en todos los ámbitos, si no solamente en la familia, sino en nuestras relaciones con las personas con quienes... Inclusive en la iglesia, acá. Y con el acto de perdonar, cuando nosotros
pedimos ese perdón, también nos estamos liberando de ese deseo de venganza, porque uno muchas veces dice no, después ya me va a pagar, ¿no? Sí. Entonces también estamos liberando de ese deseo de venganza, ¿no? O quizás nosotros no queremos, pero decimos, no, a él le va a pasar tal cosa, o otro le va a decir lo mismo, ¿no? O se Claro. dice, acá en la tierra todo se paga. Sí. Acá en la Entonces tierra, ¿no? nos esforzamos también, una vez que nosotros hacemos ese acto de perdón, ¿no? También nos tenemos que esforzarnos a quitarnos ese deseo de venganza, ¿no? Y Sí. mejorar, como dice la palabra, que nosotros tenemos que amar aún a nuestro enemigo, orar. Y ahora, ¿cómo alcanzamos eso? ¿Cómo alcanzamos de ser una persona que se me haga fácil perdonar? Y yo creo que eso alcanzamos en la oración, ¿no? En la oración, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestra intimidad con Jesús. Es ahí donde nos contagiamos, ¿no es cierto?, del amor de Dios, de ese amor de Dios, y después lo demostramos con nuestros hechos, ¿no? Con nuestros hechos, porque es ahí como la palabra nos manda a tener que amar a tu enemigo. Ahora yo tengo que bendecir a esa persona. Aún me hizo daño, sí, me hizo daño, pero yo pedí perdón y ahora, como es, voy a desear lo mejor para esa persona. Pero cuando se logra eso, como dije, cuando tenemos una relación íntima con el Señor, porque si no vamos a cargar siempre, ¿no? Con ese enojo. Se habló del orgullo, con ese orgullo que tenemos, nuestro enojo, nuestra ira, no se va fácilmente, no se va fácilmente. Eso va a depender de nuestra comunión, de nuestra relación con el Señor, con Jesús, ¿sí? Así que, ¿cómo es? Interesante. Sí. Decía, pastor, en nuestra intimidad, cuando estamos ahí orando, conversando con Jesús, como le digo, con el Señor. Y yo, como decía el otro día, cuando uno llega a ese arrepentimiento de todo lo que fue en el pasado y se da cuenta que tiene el perdón de Dios, que lo perdonó, ahí es como que el Espíritu entra fuerte al corazón de uno, ¿no? Y ahí yo sentí, por ejemplo, el perdón de Dios, como que me Claro. perdonó a Él, entonces algo está cambiando en mí. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que experimentar para que podamos perdonar. Primero, yo tengo que sentir el perdón de Dios con mi vida. Porque si yo vuelvo a muchos años atrás, voy a decir, bueno, pero yo hice esto, hice aquello, tal cosa, ¿no? Algo que, estaba lejos de la voluntad de Dios. Pero hoy yo me siento perdonado. No importa qué fue lo que hice, pero yo pedí perdón y me siento perdonado por Dios y amado por Dios. Entonces, yo siempre digo esto, que si una persona me hace el mal, ya sea intencional o no intencional, ¿no? Inconscientemente, yo me miro y digo, no, pero Jesús a mí me perdonó, aún no mereciendo. Yo no merecía el perdón de Él, pero Él perdonó. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a esa otra persona? ¿No? Entonces, por eso hablamos va a depender de nuestra comunión con el Señor, ¿no? Cuando nos sentimos realmente amados por Él y perdonados por Él, entonces se nos va a hacer más fácil perdonar a esa otra persona, no importa lo que nos ha hecho, ¿no? Claro, lo que hizo, lo que nos hizo. Nosotros tenemos que olvidarnos de eso y buscarle siempre perdonar y como es, ser perdonados por el Señor. Y así como decía vos, cuando Él te perdona, ahí nos sentimos ya liberados y nos sentimos mejor, nos arrepentimos de todo lo que hicimos, y Él está siempre para perdonarnos. Él siempre está ansioso por perdonarnos, pero Él nos va a perdonar si nosotros vamos a Él y le pedimos, ¿no? Y perdonar no es fácil, no es fácil, porque no es natural. Claro. Lo natural es la venganza, es querer vengarnos del otro, que pague, que le pase algo, que sufra, que sienta el dolor que me causó a mí, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que, una de las cosas que nosotros tenemos, bien decía vos, que eran lo que era el perdón es una doctrina, ¿no es cierto? Decía, son principios, enseñanza que Jesús, ahí vamos, ¿no es cierto?, a la palabra, qué es lo que nos da vida, ¿no es cierto? Y Jesús perdonó a sus propios enemigos. Hay un pasaje, aún estando en la cruz. Que quiero compartir acá, dice,
que está en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De la manera de quién? De Cristo. Entonces le ponemos a Cristo, porque el hombre natural, ese hombre que está un poquito apartado, ¿no? o lejos de Dios, es difícil que reconozca de que algo hizo mal, que lastimó a esa otra persona, pero va a ser muy diferente cuando, como dice la Biblia, si perdonamos así como Cristo nos perdonó a nosotros. Bueno, esas son enseñanzas que ya vamos recibiendo, ¿no? Y es como decía la doctrina, son enseñanzas que nos deja Jesús, principios para que nosotros lo volquemos y utilicemos esas enseñanzas, ¿no? Y copiemos, imitemos a Él, porque nosotros decimos, hablábamos casi dije la clase, el programa anterior, decimos somos cristianos. Cristiano significa que somos seguidores de Cristo. Imitamos a Cristo. Entonces lo que Él quiere es que nosotros pongamos por obra, en práctica las enseñanzas, los principios que Él nos deja, ¿no es cierto? Para nosotros y la base, digamos, del cristianismo es la fe. Y si yo creo en Él, yo creo y he experimentado, como bien decía Rodrigo y compartíamos recién, el perdón. Cuando vos experimentás por fe el perdón de Dios, vos sentís, no es algo que te dicen, Dios perdonó mis pecados, Dios te perdona tus pecados, porque podés repetir eso como un versito, lo que leíste en la Biblia, pero cuando vos crees y realmente recibís, la Biblia dice que la palabra de Dios es poder, es vida, y cuando vos crees, esa palabra se hace vida dentro tuyo y transforma tu vida, ¿sí? Entonces vos ahí experimentás el perdón de Dios, experimentás algo que se produce dentro tuyo, un cambio, una transformación en la mente y en el corazón que te lleva a imitar y decir, esto es verdad, esto es vida, esto es poder y esto es lo que a mí me devuelve la paz, esto es lo que me da a mí la convicción de que Dios me perdonó, de que por más mala persona que haya sido, la peor persona, si hubo un arrepentimiento de corazón dentro mío y ese arrepentimiento de corazón se manifiesta en fruto de pedir perdón, entonces yo sé de que soy libre, soy una nueva criatura. La palabra dice de que Él me hace una nueva criatura y como nueva criatura tengo que tomarme de esos principios que Él me da para comenzar a caminar, comenzar a tener una nueva vida. Una vida de paz, una vida que dé frutos de perdón, ¿sí? Que frutos de perdón que me hacen a mí, ¿no es cierto?, una persona realmente bendecida. Persona bendecida y digo yo, camino y hablo y digo y puedo, como decimos, dar testimonio de que lo que Dios hace es verdad, que realmente Dios es poder y que Dios está vivo. Él resucitó y no es hace 2000 años, no, Él sigue vivo. Él está vivo, Él es un Cristo vivo que escucha, que responde, que obra y que hace maravillas, ¿cierto? Y que por sobre todas las cosas, su amor es inagotable, su amor es sin límites, su amor está donde vayamos. Siempre que nosotros tengamos esa fe, como decía el otro día, por ahí me tomo palabras que me gustan, el quiebre en el corazón y saber de que donde vos te vas, Él está al lado tuyo. Y no es decir, ay, no voy a hacer esto porque Dios acá está al lado mío, no, sino ese temor reverencial. Hay un temor, la Biblia habla de temor a Dios, es un temor reverencial, un temor de respeto, no un temor de que, ay, Dios me va a castigar, porque Dios no está para castigar, Dios está para guiarte, Dios está para guiarte, para mostrarte, para abrazarte, para cuidarte, ¿no es cierto? Pero está, como siempre, en nosotros, la voluntad, ¿sí? La voluntad nuestra de decidir. El libre albedrío, ¿sí? Decido tomar lo que Dios me da o desecharlo. Y Jesús nos dejó muchas enseñanzas en la Biblia, ¿viste? Así como decíamos en la oración que nos diga. Después hay otra donde nos enseñó cuando dice debemos perdonar 70 veces 7, ¿no? Claro. Dice que está en Mateo 18, 21 y 22. Sí, ese era Pedro cuando creo, ¿no? le dijo a Jesús, y bueno, ¿cuántas veces tengo que necesitar, cuántas veces puedo
Es como que no entendía qué es lo que le Perdonarla, estaba claro, queriendo enseñar. 7 veces ofende. 7, dijo primero, y después eran 70 veces. Hasta No, 7 veces está 70 bien, veces. como diciendo, ya es mucho, ya está bien. Dice, Y ahí pero- habla de que no hay límite. No hay límite, claro, el límite, o perdón sea, es ilimitado. Claro, en el día vos ponerle, venga, 10 personas mirá, pidiéndote perdón, tenés que Tiene perdonar. que perdonar. O la misma O la persona, la misma persona que venga a pedirte O sea, el perdón 10 perdón veces. no tiene límite, tiene límite. Y como decimos a veces, cuando yo cometo un error, bueno, pido perdón. Ahora el tema cuando esa otra persona comete un error hacia mí, Ajá. ¿no? O me lastima y viene, me pide perdón, creo que ya hablamos en el programa anterior, ¿no? Que a veces creemos de que le hacemos un favor a esa otra persona, pero no es, al contrario, porque también nosotros nos liberamos. Claro, ya es lo que liberamos decíamos al eso. principio, que nosotros nos Sí. sentimos mejor ahí. Sí, sí. Igual que Jesús utilizó muchas parábolas también para donde nos muestra el perdón, ¿no? Como era el hijo pródigo, Sí. la parábola del siervo ingrato, que está en Mateo 18, 21, 35, que destaca tanto la misericordia divina como las expectativas de los creyentes que perdonen a otros, ¿eh? Que siempre hay que perdonar. Exactamente. Y es algo que nos libera de todo. Y meditaba yo hoy en eso, ¿no? En el arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento tengo que expresa culpa, remordimiento. El perdón, yo creo que ese arrepentimiento queda ahí como en el espacio si no se hace, no se lleva a cabo, ¿no es cierto? Si no se pide el perdón, si no se acciona. Y el perdón lo que hace es cortar, ¿no es cierto? Es como que corta esa raíz de amargura, esa raíz de depresión, esa raíz de remordimiento, esa raíz de odio, de bronca, de enojo, porque eso es lo que hay en el corazón de la persona. Y la palabra dice que es raíz de amargura, de enojo, de ira, de venganza, ¿no es cierto? Y cuando uno pide perdón, el perdón lo que hace es cortar eso. Podríamos decir, la palabra habla de pudre ese yugo, ¿no es cierto?, de raíz de amargura que produce el no perdonar. Y muchas veces nosotros, como decía mi esposo, pensamos que le estamos haciendo un favor al otro si le estamos perdonando. Y muchas veces sí le hacemos, porque nosotros le perdonamos y cortamos esa raíz de amargura, de esa raíz de depresión, de todo, ¿no es cierto?, en la otra persona. Pero, ¿y si yo realmente no lo perdoné? Lo liberé a él, pero yo no me liberé. Yo sigo con esas raíces adentro mío. Yo sigo con ese sentimiento, esos pensamientos, ese deseo de venganza, no de perdón. Entonces, es muy importante. Es muy importante, y decía él, el corazón de la Biblia. Yo creo que el corazón del ser humano es el perdón. ¿Sí? Así como el corazón, el órgano, ¿no es cierto?, es el que bombea, el que latido, y lo controlamos y lo cuidamos. Yo creo que el perdón también es el que bombea, el que late, el que manda todo, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar eso. Tenemos que valorar, examinarnos y aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos que cortar eso. Si nosotros queremos realmente disfrutar de las bendiciones de Dios, de las bendiciones que Jesús nos entregó en la cruz del Calvario. Dice, Él nos perdonó, Claro. y Él nos mostró al morir en la cruz. Ahí está ese, por ejemplo, decía, ¿cuál es el acto supremo de perdón? ¿Cuál es la crucifixión de Jesús, no? Ese fue el acto supremo de perdón, porque ahí nos dio el ejemplo. él cargó con todos nuestros pecados. Cuando él estaba agonizando ahí en la cruz, muriendo, él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No, fíjese, desde qué lugar él le estaba diciendo, perdónalo, ¿no? En qué condición estaba. ¿Cuánto más nosotros hoy, que quizás ni se asemeja a esa situación, lo que vivimos, lo que pasamos, lo que él hizo ahí, ¿no? y para no perdonar al prójimo, ¿no? Y él le dice, ¿no? Fíjense el peso que llevó, porque le dice, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, dice, porque era demasiado, era todo lo que estaba... como que, pero le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y a veces yo no quiero perdonar. A veces digo, no se merece el perdón, se merece castigo. Sí. La otra persona se merece pero no, yo tengo que, dice, perdona. Dice, Señor, que no se haga mi voluntad. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, dice, antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos. ¿Se acuerda que hablábamos del tema de lo misericordia. que es la misericordia, ¿no? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿No? Es como lo que, más o menos lo que dice, lo que dijiste de Redondeate. Colosenses hoy. Eh, También. eh, Y mira lo que dice en Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Ese es referente a la crucifixión, del perdón, del supremo perdón. Qué cosa, ¿no? Y bueno, Sí. lo que nos enseña la palabra, ¿no? Lo que nos dejó Él, porque Jesús es el que enseñó, ya desde un principio cuando nos enseñó a orar, ahí ya Él nos enseña a perdonar, ¿no? A que debemos perdonar, ¿no? Y como Que- hablábamos hoy, ¿no? Tantas veces que de chico por ahí nos decían, bueno, tenés que decir este versito, tenés que decir 20 veces y ni sabíamos lo que decía por ahí, pero desglosando un poco, como dice, perdón. Cuando aplicás, Claro, hay cuando cambios. aplicás te das cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente lo que es, ¿no? Y como es, a través del sacrificio de la cruz, Dios les ofrece perdón a todos los cristianos. a Como toda, Él, a través toda la Toda la humanidad. humanidad. bueno, a todos toda los la cristianos. humanidad. Viste que cristiano a veces le decimos, es cristiano que él, todos somos cristianos, así que Todos creemos en To- Cristo. o sea, creemos, ¿no? Y bueno, y Él nos enseña, Él te enseña como Él nos perdonó, así también tenemos que perdonar a los otros. Ser perdonados por Dios, yo acá anoté algo, significa que tus pecados han sido eliminados y se ha producido la restauración. Por la misericordia del perdón de Dios, a través de Cristo, cualquier mal que hayas hecho no se te reprochará. Dios está ansioso por perdonar y te brinda el perdón a través de la fe en Jesucristo, ¿no? Porque siempre, lo que nosotros queremos es que la gente entienda que Dios está para perdonar, que Dios está siempre esperándonos a nosotros. Él está, como dice, siempre está golpeando nuestra puerta y nosotros tenemos que ir a Él. Y así Sí, como... creo que por ahí no entramos en cuanto a nuestra fe, nuestra Claro. confianza en el Señor y perdonar no significa muchas veces dejar algo. Doy un ejemplo. Vamos a suponer a alguien que cometió un crimen, ¿no? Y bueno, que una persona se siente afectada, dañada, ¿no? Por lo que cometió esa otra persona. Entonces dice, no, ¿cómo le voy a perdonar a esa persona si hizo tal cosa? Pero con el amor de Dios, ¿no? Aquellos que conocemos el amor de Dios y está el deseo nosotros de perdonamos a esa persona. Pero no estamos diciendo, bueno, que que es tiene libre que de tener su culpabilidad, no. claro. Ahí se va La la justicia, justicia. Claro, la la ley, justicia, la digamos, ley, la ley terrenal, ¿no es cierto? Se se va va a a hacer encargar. cargo de eso. Por ejemplo, vamos a ver que te salió alguien, te robó ahí, te sacó el teléfono y bueno, te lastimó y bueno, vos como persona que conoces a Cristo, orá por esa persona y lanzá perdón hacia esa persona, bueno, pero quizás le agarró la policía, bueno, policía la llevó y preso. va a pagar, ¿no? Esa persona va a cumplir con la ley terrenal. Pero nosotros, en nuestra fe, ¿no es cierto? O perdonás a esa persona y te desligás, ¿no es cierto?, de esa carga, de ese enojo, de esa ira, ¿no es cierto? Así que, Eso es lo que tenemos que buscar nosotros los cristianos, claro. con la enseñanza que Él nos deja de perdonar y así sentirnos bien. Y como decíamos todo, de no estresarnos, de nos libera de todo y que nosotros sentirnos Quiero mejor. compartir algo que tengo acá, ¿no es cierto? Es una reflexión y dice, sin perdón no hay paz genuina. Como todos hacemos el mal y nos herimos los unos a los otros, necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. Disculparse y pedir perdón a las personas a las que hemos hecho mal a veces es aún más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal. Pero si con la ayuda de Dios decidimos hacer el perdón nuestro modo de vida, este nos llevará a la paz con nosotros mismos, la paz con los demás y la paz con Dios. Y esa paz es una grande y maravillosa bendición que Dios quiere que todos disfrutemos, ¿sí? Trae Amén. paz no solamente para nosotros, para con otros,
y la paz también con Dios, ¿no es cierto? Y esa es la gran bendición por la que Él nos enseña lo importante que es el perdón, ¿no? Pedir perdón y perdonar. Que a veces cuesta, ¿no? Cuesta mucho, Sí. pero es un Pero crecimiento es que- personal. ¿sí? exactamente. Pero No. bueno, creo que se entendió, ¿no? Más o menos todo. Queremos que todo el mundo entienda y bueno, pedimos una pequeña reflexión, pastor, si para un cierre, vamos a ir cerrando ya Bueno, nuestro episodio de hoy. sí, la verdad que, como decía, vuelvo a repetir que la palabra perdón ocupa el corazón de la Biblia, el corazón de la palabra de Dios, porque en Cristo hemos encontrado el perdón. Perdón. No importa lo que hicimos en el pasado, cuando vinimos a Cristo y hemos confesado nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados. Y desde ese momento nos hemos sentido amados por Dios. ¿Sí? Amados por Dios porque, como dije, Jesús voluntariamente se entregó. Nadie le exigió a Jesús llegar hasta la cruz, ¿no? Si llegó hasta la cruz, fue voluntariamente por nosotros para librarnos de ese castigo eterno, ¿no? Y Él se llevó sobre sí, llevó sobre Él, como dice la palabra, nuestros pecados, nuestra rebelión, llevó todo sobre Él en ese madero y lo hizo voluntariamente. Y encontramos, como decíamos en la palabra, que Jesús enseñando, ¿no? Acerca del perdón, veíamos el hijo pródigo, cuando él se examinó y dijo, la verdad que en la casa de papá mucho alimento hay, alimento en abundancia, dice, y él se miró a sí mismo y dice, él hizo un alto en su vida y teniendo ese deseo de volver al Padre. Y iré a mi Padre y le diré esto, una palabra, me arrepiento, le voy a pedir perdón, ¿no? Y creo que ni pronunció la palabra perdón, pero él se puso en su lugar diciéndole al papá, y eso es lo que Jesús también hizo con nosotros. Quizás en ese momento cuando le abrimos nuestro corazón a Jesús, yo hablo de mí, en ese momento que abrí mi corazón a Jesús, no mencioné todos mis errores, mis pecados, pero con el correr de los tiempos fui viendo y reconociendo de cuáles pecados o de todo lo que el Señor me había perdonado, ¿no? Entonces, ahí está Jesús esperando, ¿no? Esperando un corazón, como veníamos viendo, arrepentido, corazón arrepentido, un corazón que reconozca, ¿no? que necesita el perdón de Jesús, que fue lo que hicimos, creo que todo lo que estamos en esta mesa, ¿no? Por un día tener el encuentro de Jesús y reconocimos que éramos pecadores, ¿no? Y le dijimos al Señor, Señor, te pido perdón, te pido perdón. Y sentimos, yo creo que sentimos el perdón de Dios y Él nunca más nos va a hacer ni siquiera recordar de nuestros pecados. Entonces, animámonos a las personas que quizás es poco, ¿no? el conocimiento en cuanto a la palabra del Señor, a lo que es la Biblia, que haga un alto también en su vida. No importa por qué condición está pasando, porque yo también pasé por un momento difícil, pero ahí es donde el Señor está. Es donde Él no nos va a dejar y nos ofrece, ¿no es cierto? Y la muerte de Él en la cruz no fue en vano. La muerte de Él en la cruz fue para perdonar nuestros pecados. Y Él es el único, el que puede perdonar nuestros pecados. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, aquel que murió por nosotros. Amén. Entonces a Él
sea, ¿no?, nuestro arrepentimiento hablando del pecado, ¿no? Y ahí pasamos a ser hijos de Dios. Y está el Señor, ¿no? Y animamos a las personas que, bueno, no importa por la situación que esté pasando, pero que puedan levantar también su mirada al cielo y seguramente el Señor va a poner ese deseo también de pedir perdón al Señor. Primero reconocer, ¿no?, pues lo que hicimos nosotros, reconocer de que somos pecadores porque ya nacimos así, con esa naturaleza de Adán y Eva. Reconocer de que somos pecadores, ¿no?, y que necesitamos del perdón y arrepentirnos, ¿no?, de nuestros hechos. Y ahí viene el perdón de Jesús, ahí viene el perdón de Dios sobre nuestra vida, porque por eso murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que hoy la humanidad no cargue con ese pecado, con ese remordimiento, con esa angustia, con esa desesperación de este tiempo, ¿no?, de este tiempo moderno que nos toca vivir, ¿no?, de cuántos ataques del enemigo, ¿no? Pero ahí está Jesús para librarnos de todas esas cosas. Así que, ¿sí?, Amén. queda otra cosa por Amén. Amén, amén, sí, no. Bueno, vamos a invitar a todas aquellas personas que nos está viendo, a vos que nos estás viendo, que alguna vez estuviste en el camino del Señor y te decimos que el Señor está ansioso por perdonarte. Él no te va a reprochar nada, te está diciendo, te está golpeando a la puerta y volvé al camino, que Él no te va a reprochar nada. Él está ansioso por perdonarte. Así que te invitamos a que te acerques a la iglesia. Nosotros tenemos los cultos los días jueves y domingo 19 horas. Están abiertas las puertas para que vengas y para que recibas la palabra del Señor. Él está ansioso por perdonarte, por verte, por recibirte acá. Así que le damos muchas gracias también a todos aquellos que nos están viendo, por ese tiempo que separan para escucharnos, para vernos, este tiempo que es de bendición. Así que muchísimas gracias. Es una de las bendiciones más grandes que Dios nos está dando. Y quiero largarle un desafío, ¿sí?, para la audiencia, para los que nos escuchan, nos miran, que esta semana pueda ser una semana de reflexión, de pensar en la misericordia, en el arrepentimiento y en el perdón, ¿sí? Y que mediten y pidan a Dios que Él les muestre si hay una persona o algunas personas a quien tenemos que perdonar o pedirle perdón, que tomemos valor, y que el Señor nos va a fortalecer. Eso es lo que Él quiere, así que cada vez que vamos a recordar el Padre Nuestro, podamos decir, Señor, ¿a quién debo perdonar? ¿Y a quién debo pedir perdón? Y acercarnos y romper ese tabú o no sé cómo decir, esos pensamientos, esa ideología que se tiene, ¿no es cierto?, como ser humano, y decir, no, yo quiero ser libre de esto. No quiero vivir con raíces de amargura, de remordimiento, de resentimiento, sino que yo quiero ser libre y quiero experimentar esa verdadera paz que Jesús me ofreció, me dejó en la cruz del Calvario, y que me dice que es para todos los días. Así que es un desafío, un desafío. Una vez que perdonás se va a sentir liberado. Exacto. También para esas personas que por ahí quieran pedir oraciones o que quieran preguntar también algo sobre la iglesia o cómo sumarse, también tenemos el correo que es iglesia.sembrando.vida.mv, sería en Burkuyá abreviado, @gmail.com. Ese es, repito, iglesia.sembrando.vida.murguyá@gmail.com. Igual vamos a dejar capaz en un comentario ahí en el video, vamos a dejar también la dirección, lo que quieran pedir sus oraciones, y próximamente vamos a tener también el número de teléfono para que nos puedan escribir ahí las oraciones, cualquier duda, pedidos, o por ahí si se quieren acercar y no saben cómo, también acercarse y sumarse a nosotros, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar nuestro canal, ¿no? Sí, Sembrando Vida Muruguyá. Ahí nos pueden ver en el YouTube, en Instagram, en el Facebook.
Así que suscríbanse, denle me gusta, pueden hacer sus comentarios ahí que los Activen vamos a la leer. campanita. Activen la campanita y le damos muchas gracias porque hay mucha gente que Amén. nos está viendo ya. Y compartan, que todo el mundo comparta con sus contactos, ¿no? Y Sean de bendición, ese sean- canal de bendición. Es un canal de bendición, ¿eh? Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los Amén. esperamos para el próximo episodio, ¿eh? Guarden ese tiempito que es maravilloso, que el Señor los va a bendecir. Amén. Muchas Amén. bendiciones. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones.